Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La tarde de septiembre caía suavemente sobre los jardines del condominio Morada de las Acacias, en la zona sur de Buenos Aires. El sol aún tenía fuerza suficiente para dorar las hojas de los guayabos que rodeaban la casa número 42, una construcción amplia de 2 plantas, con fachada moderna y portón automático que más parecía la entrada de una fortaleza. Allí vivía Marcelo Junqueira, empresario del sector tecnológico, dueño de una de las startups más prometedoras del país. A sus 43 años, cargaba sobre sus hombros el peso de construir un imperio, pero también la culpa de haber dejado atrás algo mucho más precioso que cualquier negocio: su propia hija. Laura tenía 7 años y medio. Cabello castaño liso cayendo sobre los hombros, ojos color miel que guardaban una tristeza demasiado antigua para su edad. Desde los 5 años, después de un episodio que nadie gustaba de mencionar abiertamente en casa, la niña ya no podía mover las piernas. Los médicos explicaron que el trauma en la columna vertebral había sido severo, pero que, con fisioterapia y paciencia, tal vez habría alguna mejora. Quizás. Esa palabra se convirtió en una sombra en la vida de Laura. Quizás volvería a andar. Quizás lograría correr por el patio como antes. Quizás su madre aún estaría viva para abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero su madre no estaba. Rosa Junqueira había partido 2 años antes, llevada por una enfermedad silenciosa que corroyó su salud en pocos meses. Marcelo aún sentía el vacío que ella había dejado. Rosa era dulce, paciente, amorosa. Cuidaba de Laura con dedicación absoluta, especialmente después del episodio que la dejó en 1906, la silla de ruedas. Cuando Rosa se fue, Marcelo se sumergió en el trabajo como una forma de no enfrentar el dolor. Los viajes se volvieron constantes, las reuniones llenaban las madrugadas, y Laura quedó al cuidado de la casa, de la nueva esposa de Marcelo y de un equipo de empleados que apenas se atrevían a mirar a la niña a los ojos. Viviana Alburquerque Junqueira tenía 36 años y una belleza calculada. Cabello rubio perfectamente cepillado, uñas siempre impecables, ropa de diseñador que combinaba con cada ambiente que frecuentaba. Conoció a Marcelo en un evento corporativo, 6 meses después de la partida de Rosa. Viviana era publicista, trabajaba en una agencia reconocida y sabía exactamente cómo construir una imagen. Y eso fue lo que hizo. Se presentó como la mujer ideal para un hombre en duelo y sobrecargado, comprensiva, elegante, dispuesta a ayudar. En menos de un año, estaban casados. Laura fue a la boda sosteniendo un ramo de flores blancas, el vestido azul claro contrastando con la expresión vacía en su rostro. Aquel día, la niña sentada en el patio de la casa sostenía un osito de peluche desgastado. Era el último regalo que Rosa le había dado. La tela estaba descolorida, una de las orejas colgaba torcida y había un remiendo mal hecho en la barriga del juguete. Laura apretaba el oso contra su pecho mientras observaba las mariposas volando sobre los macizos de rosas. Dentro de la casa, Viviana recibía a algunas amigas para un té de la tarde. Risas resonaban por la sala de estar, acompañadas por el tintineo de tazas de porcelana cara. Las mujeres comentaban sobre viajes, spas, restaurantes nuevos en Palermo, Soho. Viviana sonreía, servía tartas importadas y fingía ser la anfitriona perfecta. Laura no había sido invitada a participar. De hecho, Viviana había instruido a Marlene, la empleada más antigua de la casa, a mantener a la niña fuera de la vista. Marlene era una señora de 50 y tantos años, bajita, con el cabello gris siempre recogido en un moño. Trabajaba para la familia Junqueira desde antes de que Laura naciera. Conocía cada rincón de aquella casa y principalmente conocía cada silencio que pesaba sobre ella. Esa tarde, Marlene había llevado a Laura al patio, colocado la silla de ruedas debajo de un árbol y susurrado a la niña que se quedara quieta, porque a la patrona no le gustaba el ruido cuando tenía visitas. Laura obedeció, siempre obedecía,
Desde que la madrastra había llegado, había aprendido que obedecer era la forma más segura de pasar los días. Se quedaba callada durante las comidas, respondía solo cuando le preguntaban algo directamente, evitaba llorar incluso cuando la soledad la oprimía demasiado. El osito era su único confidente. Por la noche, antes de dormir, le susurraba las cosas que no podía decir a nadie. Contaba que extrañaba a su padre, que deseaba que Rosa volviera, que a veces tenía miedo de la mirada fría de Viviana. Marcelo estaba en 1900 Madrid en ese momento, participando en una ronda de negociaciones con inversores internacionales. El teléfono celular vibró en el bolsillo de su saco mientras él hojeaba contratos. Eran casi las 5 de la tarde. Dudó, pero contestó cuando vio el número de casa en la pantalla. La voz de Viviana sonó animada del otro lado. «Marcelo, querido, ¿cómo va la reunión? Las amigas están aquí, todo delicioso». «Ah, Laura está bien. Sí, está aquí a mi lado». Marcelo sintió un breve alivio. Pidió ver a su hija. Viviana inclinó el celular rápidamente, mostrando a Laura a lo lejos en el patio, pero desvió la cámara casi de inmediato, diciendo que la niña estaba descansando y que era mejor no molestarla. Marcelo aceptó la explicación. Viviana siempre parecía saber lo que era mejor. Se despidió, prometió volver en 2 días y colgó. Laura vio el celular ser girado hacia ella por un segundo. Quiso gritar, quiso saludar, quiso decir que necesitaba a su padre allí, en ese instante. Pero la voz no le salió. Tragó el nudo en la garganta y volvió a mirar al osito. Las visitas se fueron cerca de las 6 de la tarde. Viviana se despidió de Minumención, ellas con amplias sonrisas y cálidos abrazos. Apenas la última invitada cruzó el portón, la expresión en el rostro de Viviana cambió. Sus ojos azules, antes brillantes de simpatía, se volvieron duros como la piedra. Caminó hasta la cocina, tomó un sorbo de agua y se cruzó de brazos. Marlene estaba lavando los platos cuando Viviana entró, el tacón fino de sus zapatos golpeando fuerte contra el suelo de porcelanato. «¿Dónde está la niña?» Marlene se secó las manos en el delantal, nerviosa. «En el patio, señora, como usted pidió». Viviana no respondió. Salió por la puerta trasera y caminó hacia el árbol donde Laura estaba. La niña levantó los ojos asustada. Viviana se detuvo a pocos metros, observando a la niña con una expresión que mezclaba desprecio e impaciencia. «¿Crees que puedes quedarte ahí todo el día, abrazada a ese trapo viejo?» Laura apretó el osito con más fuerza. No respondió. Sabía que cualquier palabra podría empeorar todo. Viviana dio 2 pasos hacia adelante, se agachó a la altura de la silla y sujetó el brazo de Laura con firmeza. La niña se estremeció. Viviana susurró, la voz baja pero cargada de veneno. «No eres más que un peso, muerto en esta casa. Tu padre apenas te mira. Yo finjo que me importa, pero la verdad es que nadie quiere a una niña así cerca. ¿Entendido?» Laura sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero contuvo el llanto. Viviana le soltó el brazo con un ligero empujón y se levantó, alisándose el vestido de lino beige. Volvió a entrar en la casa sin mirar atrás. La noche cayó despacio sobre la morada de las acacias. Marlene ayudó a Laura a bañarse, la vistió con una camisola de franela y la acostó en la cama. La niña sostenía el osito contra el pecho, los ojos fijos en el techo. Marlene le acarició el cabello y susurró una oración en voz baja antes de apagar la luz. Laura se quedó sola en la habitación, oyendo el ruido distante de la televisión encendida en la sala. Viviana veía alguna serie mientras bebía vino. El padre estaba lejos, la madre estaba ausente para siempre, y Laura sentía que estaba desapareciendo poco a poco dentro de aquella casa demasiado grande. En Madrid, Marcelo cenaba solo en la habitación del hotel. La reunión había sido productiva, pero algo dentro de él no se calmaba. La imagen rápida de Laura en el patio, vista a través de la cámara del celular, martilleaba en su cabeza. Había algo mal. No conseguía identificar exactamente qué, pero la intuición le gritaba. Marcelo apartó el plato de comida a medio terminar y tomó el teléfono nuevamente. Dudó. Viviana seguramente ya habría acostado a Laura.
Llamar ahora sería inconveniente, pero la inquietud no cesaba. Marcó. El teléfono sonó 4 veces antes de que Viviana contestara. Su voz sonó ligeramente irritada, disimulada por un tono demasiado dulce. «Hola, amor. ¿Todo bien? ¿Pasó algo?» Marcelo respiró hondo. Quería hablar con Laura. Ella ya... «Está durmiendo, Marcelo. Sabes que su rutina es estricta. Mañana temprano tiene fisioterapia. Solo quería darle las buenas noches». Viviana suspiró exasperada. «Llamas a cada rato, Marcelo. La niña necesita descansar. Confía en mí. Todo está bajo control». Marcelo sintió que la incomodidad aumentaba, pero retrocedió. «Está bien, lo siento. Buenas noches». Colgó. Se quedó mirando el teléfono por largos minutos. Algo estaba profundamente mal, pero no sabía cómo nombrar aquella sensación. Decidió entonces que cambiaría los planes. Volvería a Buenos Aires al día siguiente, antes de lo previsto. Quería ver a Laura. Quería abrazarla, hablar con ella, verificar si realmente todo estaba bien. Además, era el cumpleaños de la niña en 2 días. Quería estar presente. Quería sorprenderla con un regalo especial. Había encargado una muñeca de porcelana importada, una réplica perfecta de un juguete antiguo que Rosa solía coleccionar. A Laura le encantaría. A la mañana siguiente, Marcelo canceló los compromisos restantes, hizo las maletas a toda prisa y embarcó en el primer vuelo hacia Buenos Aires. Durante el trayecto, la ansiedad solo aumentaba. Miraba por la ventana del avión, veía las nubes blancas esparciéndose en el cielo azul y pensaba en Rosa. Ella habría sabido qué hacer. Ella jamás habría dejado a Laura sola de esa manera. Marcelo sentía una culpa abrumadora. Después de que Rosa partió, él simplemente huyó. Prefirió ahogarse en trabajo a enfrentar el dolor de criar a su hija sin su esposa a su lado. Y ahora, al confiar a Laura al cuidado de Viviana, quizás había cometido el mayor error de su vida. El avión aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 10 de la mañana. Marcelo tomó un taxi directo a casa. No le avisó a Viviana que estaba volviendo. Quería observar cómo estaban realmente las cosas, sin que hubiera tiempo para preparar escenarios falsos. Cuando el coche se detuvo frente al portón de la casa, Marcelo bajó, pagó al conductor y digitó la contraseña en el interfono. El portón se deslizó lentamente. Él entró, llevando la maleta pequeña en una mano y una caja de regalo envuelta en la otra. La casa parecía silenciosa. Marcelo caminó hasta la puerta principal, giró la llave y entró. El sonido venía de afuera. Voces. Él frunció el ceño. Siguió por el pasillo, dejó la maleta en la sala y caminó hacia la puerta que daba al patio. Las voces se hicieron más claras. Una de ellas era de Viviana, alterada, furiosa. La otra era un llanto ahogado, infantil, desesperado. Marcelo sintió que el corazón se le disparaba. Abrió la puerta trasera y salió corriendo. La escena que vio congeló la sangre en sus venas. Laura estaba en el suelo, caída de lado sobre la hierba húmeda. El vestido morado que usaba estaba empapado. La silla de ruedas estaba volcada a pocos metros de distancia. Viviana sostenía una botella de agua vacía en una de sus manos, el rostro contorsionado en una expresión que él nunca había visto antes. Laura tosía, temblaba. Intentaba arrastrarse con sus brazos débiles, implorando por aire. «No puedo respirar, papá. No puedo». Marcelo ni se dio cuenta de que había soltado la caja del regalo. La muñeca dentro se hizo añicos contra el suelo de piedra. Él corrió, pasó por Viviana como un rayo y cayó de rodillas al lado de Laura. Tomó a su hija en brazos, sintió el cuerpo helado, la respiración corta y jadeante. Laura temblaba tanto que parecía convulsionar. Sus ojos estaban rojos, las mejillas mojadas de lágrimas y agua fría. «¿Qué hiciste?» Marcelo levantó los ojos hacia Viviana, la voz saliendo ronca, cargada de una rabia que él nunca había sentido antes. «¿Qué le hiciste a mi hija?» Viviana dio un paso hacia atrás, la expresión cambiando rápidamente a algo que intentaba parecer sorpresa e inocencia. «Marcelo, puedo explicar. Ella estaba teniendo una crisis, necesitaba disciplina. Tú no entiendes lo difícil que es cuidarla sola».
¿Disciplina? Marcelo sintió que la sangre le hervía. Le echaste agua fría. La empujaste de la silla. Viviana abrió la boca para responder, pero Marcelo no esperó. Se levantó con Laura en brazos y caminó rápidamente hacia el interior de la casa. La niña temblaba sin parar, aferrada al cuello de su padre como si fuera a ahogarse en cualquier momento. «Papá, por favor, no me dejes. Por favor. Nunca más, Laura. Nunca más». Marcelo la llevó directamente a la habitación, tomó una manta y envolvió a su hija, intentando calentarla. Laura lloraba bajito, el cuerpo aún sacudiéndose de frío y miedo. Él la sostuvo por largos minutos, susurrando palabras de consuelo, sintiendo la culpa aplastarle el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciego? Viviana apareció en la puerta de la habitación, los brazos cruzados, el tono de voz ahora defensivo. «Estás exagerando, Marcelo. Los niños necesitan límites. Ella vive haciendo berrinches, no respeta nada». Marcelo la miró con una frialdad cortante. «Sal de aquí. Ahora». Viviana abrió la boca para protestar, pero algo en su mirada la hizo retroceder. Dio media vuelta y bajó las escaleras, los tacones golpeando fuerte contra el suelo. Marcelo sujetó a Laura con más fuerza. Sintió lo frágil que estaba, lo mucho que había adelgazado. No sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello, pero algo dentro de él le decía que no había sido un episodio aislado. Aquella escena era solo la punta de algo mucho mayor y más sombrío. Laura comenzó a desmayarse. Sus ojos se revolvieron ligeramente, la respiración se volvió irregular. Marcelo entró en pánico. Se levantó con la niña en brazos y bajó corriendo las escaleras. Viviana estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien. Él la ignoró, pasó de largo y salió por la puerta principal. Colocó a Laura en el asiento trasero del coche, abrochó el cinturón como pudo y salió disparado hacia el hospital más cercano. Las calles de Buenos Aires eran un borrón. Marcelo pasaba los semáforos, tocaba la bocina, gritaba a los otros conductores que se apartaran. Laura estaba recostada en el asiento, los ojos entornados. Él miraba por el retrovisor cada 5 segundos, intentando verificar si ella aún respiraba. «Aguanta, hija, aguanta un poquito más». Llegaron a la sala de urgencias del Hospital San Lucas en menos de 15 minutos. Marcelo frenó bruscamente, tomó a Laura en brazos y entró corriendo por la puerta automática. Una enfermera salió a su encuentro inmediatamente. Marcelo gritó que su hija se había desmayado, que estaba con dificultad para respirar. El equipo médico actuó rápido. Laura fue colocada en una camilla y llevada a una sala de emergencia. Marcelo intentó seguir, pero una enfermera lo impidió, pidiendo que esperara afuera mientras los médicos examinaban a la niña. Él se quedó allí, de pie en el pasillo, blanco y frío, las manos temblándole, el corazón latiéndole desacompasado. Pensó en Rosa. Pensó en todas las veces que había viajado dejando a Laura atrás. Pensó en cómo había sido cobarde, en cómo había cerrado los ojos al sufrimiento de su propia hija. Y se juró a sí mismo que, si Laura sobrevivía, él jamás la abandonaría nuevamente. Minutos después, una médica salió de la sala. Era una mujer de unos 40 años, cabello negro corto, bata blanca impecable. La credencial decía doctora Elena Moreira. Ella miró a Marcelo con una expresión seria. «Señor Junqueira, su hija está estable, pero necesito hablar con usted urgentemente». Marcelo sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Puede hablar?». La doctora Elena lo condujo hasta una sala reservada. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. «Señor Junqueira, al examinar a Laura, encontré varias marcas en su cuerpo, hematomas antiguos, hematomas recientes, escoriaciones que no concuerdan con caídas accidentales. Hay señales claras de que esta niña ha estado sufriendo agresiones repetidas». Marcelo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de la médica resonaban como una campana fúnebre. Agresiones, repetidas. La doctora continuó, la voz firme pero compasiva. Además, Laura está desnutrida y presenta signos de estrés severo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, señor.
¿Cuánto tiempo lleva usted ausente de casa? Marcelo no pudo responder. La culpa lo aplastaba. Finalmente, con la voz embargada, murmuró: viajo mucho, trabajo demasiado. Confié en los cuidados de mi esposa. La doctora Elena lo encaró con severidad. Entonces sugiero que usted reevalúe esa confianza. Voy a notificar al Consejo de Protección de Menores sobre el caso. Es protocolo en situaciones así. Y recomiendo encarecidamente que no deje a esta niña volver al ambiente que la está perjudicando. Marcelo asintió, mudo de shock y desesperación. La doctora salió de la sala, dejándolo solo con el peso abrumador de la verdad. Él había fallado. Fallado como padre, como protector, y ahora necesitaba encontrar fuerzas para arreglar lo que parecía irreparable. Se sentó en la silla dura de la sala de espera, colocó el rostro entre las manos, y por primera vez en años, Marcelo Junqueira lloró. Marcelo permaneció sentado en aquella sala fría del hospital por casi media hora, incapaz de procesar completamente lo que acababa de oír. Las palabras de la doctora Elena resonaban sin parar: agresiones repetidas, desnutrición, estrés severo. Cada frase era una cuchilla cortando más profundo en su conciencia. ¿Cómo un padre podía ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que aquello sucediera justo debajo de su propio techo? La puerta se abrió despacio y la doctora Elena regresó, esta vez acompañada de una mujer más joven, de unos 30 años, vistiendo pantalones vaqueros y una blusa social azul marino. Llevaba una carpeta negra y tenía una expresión seria, pero empática en el rostro. Señor Junqueira, esta es Renata Cavalcante, asistente social del hospital. Ella va a acompañar el caso de Laura a partir de ahora. Marcelo se levantó rápidamente, extendiendo la mano. Renata la estrechó con firmeza e indicó que él se sentara nuevamente. Ella acercó una silla y se posicionó frente a él, abriendo la carpeta sobre su regazo. Señor Junqueira, entiendo que este sea un momento extremadamente difícil para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas. Es importante que sea lo más honesto posible, porque todo lo que digamos aquí será usado para garantizar la seguridad de Laura. Marcelo asintió, la garganta apretada. Puede preguntar lo que necesite. Renata hojeó algunas páginas y comenzó. ¿Cuánto tiempo lleva la actual esposa de usted conviviendo con Laura? 1 año y medio. Nos casamos hace 1 año, pero ella ya frecuentaba la casa algunos meses antes. ¿Y durante ese periodo usted notó algún cambio en el comportamiento de Laura? ¿Algo que pareciera fuera de lo normal? Marcelo dudó. La verdad dolía demasiado. Viajo mucho. Paso semanas fuera. Laura siempre fue callada, especialmente después de que su madre partió. Pensé que era luto, que era el trauma de la silla de ruedas. Nunca imaginé que pudiera ser otra cosa. Renata hizo anotaciones rápidas. Y la empleada de la casa, Marlene, ¿verdad? ¿Ella nunca mencionó nada? Marcelo sintió que la rabia crecía dentro de él, pero no sabía contra quién dirigirla. Marlene es discreta. Trabaja con nosotros desde hace años. Siempre pensé que era de confianza. Renata levantó los ojos de sus anotaciones. Señor Junqueira, muchas veces los empleados tienen miedo de denunciar abusos por temor a perder su empleo o sufrir represalias. Necesitaremos hablar con ella también. Marcelo se pasó las manos por el cabello, desesperado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Laura va a estar bien? La doctora Elena se pronunció. Físicamente ella se va a recuperar, pero el trauma emocional es profundo. Laura va a necesitar acompañamiento psicológico intensivo, y usted va a necesitar garantizar que ella no regrese a un ambiente hostil. Renata completó. El Consejo de Protección de Menores será activado en las próximas horas. Ellos van a investigar las condiciones de la casa y entrevistar a todas las personas involucradas. Dependiendo de las conclusiones, puede que haya medidas de protección. Pero en este momento la prioridad es Laura. Marcelo respiró hondo, intentando recomponerse. Yo quiero quedarme con ella. No voy a dejarla sola, ni por un segundo. Renata cerró la carpeta y se levantó. Usted puede ver a su hija ahora. Ella está despierta, pero aún asustada. Evite hacer preguntas invasivas. Solo demuestre que está presente.
Marcelo se levantó deprisa, siguiendo a las dos mujeres por el pasillo hasta la habitación donde Laura estaba internada. Era una habitación pequeña, con paredes claras y una ventana que daba al estacionamiento del hospital. Laura estaba acostada en la cama, cubierta hasta el pecho con una sábana blanca. A su lado, sobre la mesita, estaba el osito de peluche. Alguien debe haberlo traído con ella. Los ojos de Laura estaban fijos en el techo, las manos pequeñas apretando el borde de la sábana. Cuando vio a su padre entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá». Marcelo atravesó la habitación en 2 pasos y se sentó en el borde de la cama, tomando su mano entre las suyas. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí y no me voy a ir de tu lado nunca más». Laura lloró bajito, apretando la mano de su padre con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Tuve tanto miedo, papá. Pensé que no ibas a volver. Volví. Y voy a cuidarte. Lo prometo». La doctora Elena y Renata salieron discretamente, dejando a padre e hija solos. Marcelo se quedó allí por horas, sosteniendo la mano de Laura, contándole historias de su infancia, hablando sobre Rosa, recordando los tiempos en que la familia era completa y feliz. Laura poco a poco fue relajándose, el cuerpo tenso calmándose, la respiración volviendo a la normalidad. Al final de la tarde, Laura se durmió. Marcelo le acomodó la manta y salió de la habitación en silencio. En el pasillo encontró a Renata conversando con un hombre de traje gris, alto, cabello gris peinado hacia atrás. Ella le hizo una seña a Marcelo. «Señor Junqueira, este es el doctor Fabio Duarte, abogado que atiende casos del Consejo de Protección de Menores. Él puede orientarle sobre los próximos pasos». Marcelo saludó al abogado, que tenía una postura firme y confiada. Fabio fue directo al grano. «Señor Junqueira, necesito que entienda la gravedad de la situación. Lo que sucedió hoy configura un delito de maltrato. Su esposa puede ser investigada criminalmente. Además, dependiendo de lo que el Consejo descubra, puede haber pérdida de custodia compartida o incluso restricciones de visitas». Marcelo negó con la cabeza. «No quiero que ella se acerque a Laura nunca más. ¿Qué necesito hacer?». Fabio se cruzó de brazos. «Primero, usted necesita registrar una denuncia formal. Después, debe solicitar una medida de protección de urgencia. Voy a ayudarle con eso. Pero necesito que sea fuerte. Su esposa ciertamente se va a defender. Puede contratar abogados, intentar revertir la situación». Marcelo apretó los puños. «No importa lo que ella haga. No voy a dejar que lastime a mi hija de nuevo». Fabio asintió, satisfecho con la determinación. «Óptimo. Vamos a empezar ahora. Conozco una comisaría aquí cerca que tiene un equipo especializado en crímenes contra niños. Podemos ir ahora mismo». Marcelo miró hacia atrás en dirección a la habitación de Laura. «No puedo dejarla sola». Renata se acercó. «Yo me quedo con ella. Puede ir tranquilo. Laura está segura aquí». Marcelo dudó, pero sabía que necesitaba actuar rápido. Aceptó y siguió a Fabio hasta el estacionamiento. En el camino revisó el celular. Había 12 llamadas perdidas de Viviana y 5 mensajes. Él ni se molestó en abrir. Simplemente bloqueó el número. La comisaría quedaba a pocas cuadras del hospital, en una calle lateral del barrio de Recoleta. Marcelo y Fabio entraron por la puerta principal y fueron atendidos por una inspectora llamada Patricia Almeida, una mujer de 40 y tantos años, cabello corto castaño, mirada penetrante. Ella escuchó el relato de Marcelo con atención, anotando cada detalle. Cuando él terminó, Patricia respiró hondo. «Señor Junqueira, voy a ser franca. Casos como este son complejos. Muchas veces la palabra de un niño es cuestionada, especialmente cuando hay dinero y abogados de defensa involucrados, pero con base en el informe médico y en las declaraciones que recolectemos, podemos construir un caso sólido». Fabio interfirió. «Necesitamos medidas rápidas. Laura no puede volver a esa casa mientras Viviana esté allí». Patricia asintió. «Voy a solicitar al juez una medida de protección de urgencia hoy mismo».
Mientras tanto, necesito que el señor Junqueira me proporcione nombres de personas que puedan testificar, empleados, vecinos, cualquiera que pueda haber visto u oído algo. Marcelo pensó rápidamente. Marlene, la empleada. Ella estaba allí hoy. Y está la vecina de al lado, doña Irene. Ella siempre fue cercana a Rosa. Solía conversar con Laura por el muro del patio. Patricia hizo anotaciones. Voy a enviar un equipo para escuchar a esas personas mañana temprano. Por ahora, usted debe evitar cualquier contacto con su esposa. No discuta, no confronte. Deje que la justicia siga el proceso. Marcelo estuvo de acuerdo. Firmó los documentos necesarios, prestó declaración formal y salió de la comisaría con Fabio a su lado. El cielo de Buenos Aires estaba anaranjado, el sol poniéndose entre los edificios altos. Marcelo sentía una profunda exhaustión, pero también una extraña sensación de alivio. Finalmente, estaba tomando las riendas de la situación. Finalmente, estaba protegiendo a su hija. Regresaron al hospital. Laura aún dormía. Renata se había ido, pero una enfermera permanecía en la habitación, monitoreando los signos vitales. Marcelo agradeció y se sentó en el sillón al lado de la cama, decidido a pasar la noche allí. Alrededor de las 9 de la noche el celular de Marcelo vibró. Era un número desconocido. Él contestó con cautela. ¿Aló? La voz del otro lado era de una mujer, baja, nerviosa. Señor Marcelo, soy Marlene. Marcelo se levantó del sillón y salió de la habitación para no despertar a Laura. Marlene. ¿Qué pasó? Marlene estaba llorando. Señor, necesito hablar. No aguanto más guardar esto. La señora Viviana, ella siempre fue cruel con Laura. Vi tantas cosas, pero tenía miedo de perder el empleo. Tengo una hija. ¿Qué mantener? Usted entiende. Pero después de lo que pasó hoy, no puedo seguir callada. Marcelo sintió que el corazón se le aceleraba. Cuéntame todo, Marlene. Necesito saberlo todo. Marlene respiró hondo y comenzó. La señora Viviana siempre trató a Laura como si fuera una carga. Cuando usted viajaba, ella metía a la niña en la habitación y me mandaba cerrar la puerta con llave. Decía que los niños con discapacidad necesitaban estar aislados para no molestar. Laura pasaba días sin bajar a la sala. Comía sola en la habitación sin nadie con quien conversar. Marcelo apretó los ojos. La rabia hirviendo. Continúa. Hubo una vez que Laura derramó jugo sin querer. La señora Viviana tiró el vaso al suelo, cerca de la niña, y gritó que era inútil. Otra vez, Laura pidió ver fotos de su madre. La señora Viviana rompió las fotos delante de ella y dijo que Rosa había sido una débil, que no aguantó la presión de tener una hija problemática. Marcelo sintió ganas de gritar, pero se controló. Marlene, vas a tener que declarar sobre esto. La policía te buscará mañana. Lo sé, señor. Y voy a decirlo todo, no aguanto más cargar con este peso. Laura no merecía nada de esto. Marcelo agradeció y colgó. Volvió a la habitación, se sentó al lado de la cama y miró a Laura durmiendo. La niña parecía tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel con un niño? A la mañana siguiente, la inspectora Patricia apareció en el hospital acompañada de 2 investigadores. Necesitaban hablar con Laura, pero Marcelo pidió que fueran amables. Laura se despertó asustada al ver extraños en la habitación, pero Marcelo le tomó la mano y le explicó que aquellas personas estaban allí para ayudar. Patricia se sentó en el borde de la cama, el tono de voz calmado y acogedor. Laura, mi nombre es Patricia. Soy inspectora y estoy aquí para garantizar que estés segura. ¿Puedes contarme qué pasó ayer? Laura miró a su padre, buscando aprobación. Marcelo asintió, animándola. Puedes hablar, hija. Nadie te va a lastimar. Laura respiró hondo, las manos temblándole levemente. La tía Viviana siempre se enoja conmigo. Ayer ella dijo que yo era un peso, que a nadie le gustaba yo. Ella me empujó de la silla y me tiró agua fría. Yo no podía respirar. Pensé que iba a morir. Patricia hizo anotaciones cuidadosas. Y esto ya ha pasado otras veces. Laura bajó los ojos. Ella siempre me mete en la habitación cuando papá viaja. No me deja salir.
A veces tengo hambre, pero ella no manda comida. Dice que los niños mimados necesitan aprender a soportar. Marcelo sintió que el mundo se le venía abajo de nuevo. ¿Cómo había estado tan ausente? ¿Cómo no lo había notado? Patricia continuó haciendo preguntas por unos minutos más, siempre con delicadeza. Cuando terminó, agradeció a Laura por su coraje y salió de la habitación con Marcelo. En el pasillo, la inspectora fue directa. Señor Junqueira, la declaración de Laura corrobora todo lo que usted relató. Sumado al informe médico y a lo que Marlene va a declarar, tenemos material suficiente para una denuncia criminal. Voy a solicitar la prisión preventiva de Viviana hoy mismo. Marcelo sintió un alivio inmenso mezclado con tristeza. Haga lo que sea necesario. Solo quiero que mi hija esté lejos de ella. Patricia asintió y se despidió. Marcelo volvió a la habitación y encontró a Laura despierta, mirando por la ventana. Él se sentó a su lado y tomó su pequeña mano entre las suyas. Laura giró el rostro, los ojos llenos, de una pregunta que no conseguía formular. «Papá, ¿hice algo mal?» Marcelo sintió que la voz le fallaba. «No, mi amor, tú no hiciste nada mal. Yo fui quien falló. Debería haberlo notado, debería haber estado aquí. Pero prometo que voy a arreglarlo todo. Voy a cuidarte como debí haber hecho desde el principio». Laura se acercó y abrazó a su padre. Marcelo la sujetó con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. En ese momento, él hizo una promesa silenciosa. Lucharía con todas sus fuerzas para devolverle a su hija la infancia robada. Garantizaría que ella volviera a sonreír, a confiar, a soñar. Al final de la tarde, Laura recibió el alta médica. La doctora Elena recomendó acompañamiento psicológico y fisioterapia intensiva, pero dijo que Laura estaba estable para ir a casa. Marcelo dudó. No quería llevarla de vuelta a aquella casa donde tantas cosas malas habían sucedido. Pero tampoco tenía otro lugar en ese momento. Fabio, el abogado, sugirió que Marcelo contratara una enfermera particular y una psicóloga para que se quedaran con Laura a tiempo completo. Además, recomendó que Marcelo cambiara las cerraduras de la casa e instalara cámaras de seguridad por todas las habitaciones. Marcelo estuvo de acuerdo con todo. Salieron del hospital al final de la tarde. Marcelo cargó a Laura hasta el coche, la colocó con cuidado en el asiento trasero y condujo despacio hasta casa. Al llegar, encontraron a Viviana sentada en la sala, rodeada de maletas. Ella se levantó tan pronto como vio a Marcelo entrar con Laura. «Marcelo, necesitamos hablar». Marcelo la ignoró, pasó directamente por ella y llevó a Laura a la habitación. Colocó a su hija en la cama, la cubrió con la manta y susurró que volvería en un minuto. Bajó las escaleras y encontró a Viviana, de pie en la sala, los brazos cruzados, la expresión dura. «Estás cometiendo un error, Marcelo, no sabes nada». Marcelo dio un paso hacia adelante, la voz baja pero cargada de furia contenida. «Sé exactamente lo que hiciste. Vi a mi hija en el suelo, empapada, implorando por aire. Oí lo que le dijiste. Y ahora sé todo lo que hiciste durante meses mientras yo estaba fuera». Viviana soltó una risa amarga. «Siempre fuiste ingenuo, Marcelo. Esa niña es manipuladora. Ella inventa historias para conseguir atención. Yo solo estaba intentando educarla». «¿Educarla?» Marcelo avanzó un paso más, el puño cerrado. «La encerrabas en la habitación. La dejabas con hambre. Destruiste las fotos de su madre. Eso no es educación, Viviana. Eso es crueldad». Viviana perdió la compostura por un segundo, pero pronto recompuso la máscara. «No puedes echarme de aquí. Soy tu esposa. Tengo derechos». Marcelo sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa de centro. «Son los papeles de la medida de protección. Tú no puedes acercarte a Laura, y si lo intentas, serás arrestada. Ahora toma tus cosas y sal de mi casa». Viviana miró el sobre, luego a Marcelo. La rabia brillaba en sus ojos, pero también había miedo. Ella tomó las maletas en silencio y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Te vas a arrepentir de esto, Marcelo». La puerta se cerró de golpe.
Marcelo se quedó parado en la sala por largos minutos, intentando calmar la respiración. Finalmente Viviana se había ido, pero él sabía que aquello estaba lejos de terminar. Subió de vuelta a la habitación de Laura. La niña estaba despierta, el osito apretado contra su pecho. Ella miró a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. «Se fue, papá». Marcelo se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hija. «Sí, y no va a volver». Laura cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Marcelo sintió que el corazón se le oprimía. Había un largo camino por delante, pero aquella sonrisa, aunque tímida, era la prueba de que valía la pena luchar. Aquella noche, Marcelo durmió en el sillón al lado de la cama de Laura, vigilando su sueño, protegiéndola como debió haber hecho desde el principio. Y mientras veía a su hija dormir, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, él jamás dejaría que alguien lastimara a Laura nuevamente. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la casa de la familia Junqueira. Marcelo canceló todos los viajes de trabajo y pasó a administrar la empresa remotamente, instalado en la oficina en casa. Contrató a una enfermera llamada Beatriz, una mujer de 50 años, experimentada y cariñosa, que asumió los cuidados físicos de Laura. Además de ella, una psicóloga infantil llamada Julia comenzó a visitar a la niña 3 veces por semana. Julia era joven, tenía unos 32 años, cabello rizado, recogido en una coleta, y una habilidad natural para ganarse la confianza de niños traumatizados. Laura aún estaba asustada, pero poco a poco comenzaba a relajarse. En las primeras sesiones con Julia, se quedaba callada, solo apretando el osito de peluche y evitando el contacto visual. Pero Julia no presionaba. Se sentaba en el suelo de la habitación, dibujaba, contaba historias y esperaba pacientemente. En la 4ª sesión, Laura finalmente habló. «Sueño con mi madre. Ella viene a buscarme y nos vamos de aquí». Julia dejó de dibujar y miró a la niña con ternura. «¿Y cómo te sientes en esos sueños?». Laura se encogió de hombros. «Feliz, pero cuando me despierto ella no está, y entonces recuerdo que ella nunca más va a volver». Julia se acercó despacio. «Tu madre no puede volver, Laura, pero ella te dejó algo muy importante. ¿Sabes qué?». Laura negó con la cabeza. «Su amor. Y ese amor nunca se va. Está guardado dentro de tu corazón. Nadie puede quitarte eso». Laura miró al osito y por primera vez en semanas esbozó una sonrisa tímida. Julia aprovechó el momento para sugerir una actividad. «¿Qué tal si hacemos un dibujo para tu madre? Puede ser cualquier cosa que quieras decirle a ella». Laura aceptó, tomó los lápices de colores que Julia había traído y comenzó a dibujar. Era un dibujo simple, infantil, pero lleno de significado. Una niña en silla de ruedas, un hombre a su lado, y encima de ellos una estrella brillante. Cuando terminó, Laura escribió con letra temblorosa debajo del dibujo: «Mamá, papá me está cuidando ahora». Julia sintió un nudo en la garganta. «Quedó hermoso, Laura. Estoy segura de que tu madre está orgullosa de ti». Después de la sesión, Julia conversó con Marcelo en el pasillo. «El pronóstico es bueno. Laura está comenzando a abrirse, pero llevará tiempo. El trauma que ella sufrió es profundo. Necesita reaprender a confiar en las personas». Marcelo asintió, agradecido. «Voy a hacer todo lo que sea necesario. Solo quiero que ella sea feliz de nuevo». Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. La inspectora Patricia llamó a Marlene para que declarara formalmente. La empleada llegó a la comisaría nerviosa, pero determinada. Se sentó delante de Patricia y relató todo lo que había presenciado durante los meses en que Viviana estuvo en la casa. Habló sobre los días en que Laura se quedaba encerrada en la habitación, sobre las comidas negadas, sobre los insultos y humillaciones. Marlene también mencionó algo que dejó a Patricia en alerta. Hubo un día que oí a la señora Viviana conversando por teléfono con alguien. Ella decía que necesitaba acelerar las cosas, que el tiempo estaba corriendo. No entendí bien, pero pareció extraño.
Patricia frunció el ceño. ¿Recuerda cuándo fue eso? Marlene pensó. Hace unos 2 meses. Fue justo después de que el señor Marcelo regresó de un viaje largo. Creo que él había estado casi 3 semanas fuera. Patricia hizo anotaciones detalladas. Después de la declaración de Marlene, ella convocó una reunión con el equipo de investigación. Había algo más en aquella historia. Ella estaba segura. Viviana no era solo una madrastra cruel. Había un plan detrás de todo aquello. La inspectora decidió investigar el historial financiero de Viviana. Solicitó acceso a las cuentas bancarias, a los extractos de tarjeta de crédito, a cualquier movimiento que pudiera revelar algo sospechoso. Llevó algunos días, pero los resultados fueron sorprendentes. Viviana había hecho diversas transferencias a una cuenta registrada a nombre de un hombre llamado Alberto Fonseca. El nombre no le decía nada a Patricia, pero una rápida búsqueda reveló que Alberto era primo de Viviana y trabajaba como gestor financiero. Patricia convocó a Alberto para que declarara. El hombre apareció en la comisaría vistiendo un traje caro, gafas, postura confiada. Se sentó delante de Patricia con una sonrisa arrogante. «Inspectora, no sé por qué me han llamado aquí. No tengo nada que ver con los problemas personales de mi prima». Patricia arrojó los extractos bancarios sobre la mesa. «Entonces explíqueme estas transferencias. 50,000 reales en enero, 40,000 en marzo, 30,000 en junio. ¿De dónde vino ese dinero?» Alberto perdió un poco la compostura. «Son cuestiones particulares. Inversiones. ¿Qué mi prima hizo conmigo?» Patricia se inclinó hacia adelante, la mirada penetrante. «¿Inversiones en qué, exactamente? ¿Y por qué las transferencias se detuvieron en agosto?» Alberto dudó. «No tengo obligación de responder a eso sin mi abogado presente». Patricia sonrió, pero era una sonrisa fría. «Claro que no. Pero sepa que si descubrimos que hubo delito de apropiación indebida o lavado de dinero, usted también responderá. Puede irse, por ahora». Alberto salió de la comisaría visiblemente afectado. Patricia sabía que estaba en el camino correcto. Pidió autorización judicial para investigar las cuentas bancarias de Marcelo y descubrió algo alarmante. Viviana tenía acceso a las cuentas de la familia y había hecho diversas transferencias a cuentas externas en los últimos meses. El valor total superaba los 200,000 reales. Patricia llamó inmediatamente a Marcelo. «Señor Junqueira, necesito que venga a la comisaría. Descubrimos algo grave». Marcelo dejó a Laura al cuidado de Beatriz y fue a la comisaría. Patricia mostró los documentos, explicando cada transacción sospechosa. Marcelo se puso pálido. «Yo no autoricé nada de esto». «¿Cómo consiguió hacer esas transferencias?», Patricia explicó. «Su esposa tenía poder para mover cuentas a nombre de la familia, ¿verdad? Probablemente usó esa autorización de forma criminal». Marcelo se pasó las manos por el rostro, incrédulo. «Entonces ella me estaba robando todo este tiempo». Patricia asintió. «Y transfiriendo el dinero a su primo, quien probablemente estaba lavando los valores a través de inversiones ficticias. Vamos a seguir investigando, pero ya tenemos material suficiente para incluir acusación de estafa y apropiación indebida al proceso». Marcelo salió de la comisaría aturdido. Volvió a casa y encontró a Fabio, el abogado, esperándolo. Fabio también tenía novedades. Conseguía acceso al historial de matrimonios de Viviana. Ella ya estuvo casada 2 veces antes. El primer marido se separó de 1930. Ella después de descubrir que ella había desviado dinero de su empresa. El segundo hizo lo mismo. Viviana tiene un patrón. Busca hombres exitosos, se casa rápidamente, obtiene acceso al patrimonio y luego desvía valores. Marcelo se sentó pesadamente en el sofá. «Y yo caí directo en la trampa». Fabio le puso la mano en el hombro. «Lo importante es que ahora lo sabemos. Y vamos a revertir todo esto. Ya solicité el bloqueo de las cuentas que recibieron las transferencias y pedí la devolución de los valores. Además, estoy preparando un proceso de divorcio con solicitud de anulación de poder». Marcelo respiró hondo. «Haga lo que sea necesario. Solo quiero que esta mujer pague por todo lo que hizo». Mientras tanto, Viviana estaba hospedada en un hotel 5 estrellas en el barrio de Salamanca, en Madrid.
Ella intentaba mantener la apariencia de normalidad, publicando fotos en las redes sociales, frecuentando restaurantes caros, encontrándose con amigas. Pero detrás de la fachada, ella estaba desesperada. Las cuentas estaban bloqueadas, los abogados cobraban honorarios altísimos, y la prensa comenzaba a noticiar el caso. Viviana llamó a Alberto. «Necesitamos resolver esto rápido. Si descubren todo el esquema, ambos iremos a la cárcel». Alberto estaba igualmente nervioso. «Te avisé que ibas demasiado rápido. Ahora ya no hay forma de esconderlo». Viviana golpeó el puño en la mesa de la habitación del hotel. «No voy a dejar que ese hombre patético me destruya. Voy a los medios. Voy a contar mi versión. Voy a decir que él es un padre ausente, que la niña vivía abandonada, que yo intenté ayudar». Alberto dudó. «¿Estás segura de eso? Puede empeorar todo». Viviana colgó sin responder. Al día siguiente, una noticia apareció en un sitio web de chismes. El titular decía: «Rico empresario acusa a su esposa de maltrato», pero habría sido él el padre negligente. Fuentes cercanas revelan abandono. La noticia fue claramente plantada por Viviana. Describía a Marcelo como un hombre obsesionado con el trabajo, que dejaba a su hija al cuidado de terceros, que nunca tenía tiempo para la niña. Viviana era presentada como una mujer dedicada que intentó asumir el papel de madre, pero fue injustamente acusada cuando una situación fue mal interpretada. Marcelo leyó la noticia y sintió que la rabia crecía. Fabio, sin embargo, pidió calma. «No respondas. Deja que ella se entierre. Cuanto más hable, más se va a contradecir». «Ya, tenemos las pruebas de nuestro lado». Pero la noticia tuvo efecto. Algunas personas comenzaron a cuestionar la versión de Marcelo. Los comentarios en las redes sociales variaban entre apoyo y desconfianza. La situación se estaba convirtiendo en un circo mediático. Fue entonces cuando doña Irene, la vecina, decidió intervenir. Irene tenía 82 años, era viuda. Vivía en la casa de al lado desde hacía más de 20 años. Ella conocía a Rosa, había acompañado el nacimiento de Laura, y en los últimos meses había notado cosas extrañas sucediendo en la casa de los Junqueira. Irene llamó a Patricia y pidió dar una declaración. La inspectora fue personalmente hasta la casa de la anciana. Irene sirvió café y galletas antes de empezar a hablar. «Inspectora, yo siempre fui amiga de Rosa. Esa mujer era un ángel. Cuando ella partió, me quedé con el corazón roto. Y cuando vi a esa Viviana entrando en la casa, enseguida sentí que algo estaba mal». Patricia hizo anotaciones. «¿Qué notó usted exactamente?» Irene se ajustó las gafas. Empecé a oír gritos. Al principio pensé que era la televisión, pero después me di cuenta de que era la voz de esa mujer. Ella le gritaba a Laura, llamaba a la niña de cosas horribles. Una vez yo estaba regando las plantas cerca del muro y la oí decir que Laura era una inútil, que nadie la extrañaría si desaparecía. Patricia dejó de escribir. «¿Usted oyó eso?» Irene asintió, los ojos humedecidos. Me quedé aterrorizada, pero no sabía qué hacer. Pensé en llamar a Marcelo, pero no tenía su teléfono. Intenté hablar con Laura por el muro algunas veces, pero la niña se asustaba, no decía nada. Me sentí impotente. Patricia tocó la mano de la anciana. «Usted está haciendo lo correcto ahora. Esta declaración es muy importante». Irene continuó. «Hay algo más. Una vez vi a Viviana tirando las cosas de Rosa. Fotos, ropa, objetos personales. Todo fue a parar a la basura. Yo hasta pensé en coger algunas cosas para guardar, pero el camión de la basura pasó antes». Patricia cerró el cuaderno de anotaciones. «Voy a incluir todo esto en el proceso. Muchas gracias, doña Irene». Irene acompañó a la inspectora hasta la puerta. «Esa niña merece justicia. Rosa estaría orgullosa de ver a Marcelo finalmente despertando». Con las declaraciones de Marlene y doña Irene, sumadas a las pruebas financieras, el caso contra Viviana se hizo aún más fuerte. Patricia programó una audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de Retiro. Viviana fue citada a comparecer, acompañada de su abogado. El día de la audiencia, el ambiente era tenso. Marcelo llegó temprano, acompañado de Fabio. Viviana apareció minutos después,
vistiendo un traje sastre gris, maquillaje impecable, aire de indignación. Su abogado, un hombre de mediana edad llamado Dr. Reinaldo, tenía fama de ser agresivo en las defensas. La jueza responsable del caso era la doctora Silvia Méndez, una mujer de 50 y tantos años, conocida por ser justa, pero rigurosa. Ella abrió la sesión pidiendo que cada lado presentara sus posiciones. El abogado de Viviana comenzó atacando. «Señoría, estamos ante un caso claro de persecución. Mi clienta dedicó más de un año de su vida a cuidar a una niña difícil, con necesidades especiales, mientras el padre biológico viajaba todo el tiempo. Y ahora, por un malentendido aislado, ella está siendo calumniada y difamada públicamente». Fabio se levantó inmediatamente. «Con todo respeto, señoría, no se trata de un malentendido. Tenemos informes médicos que comprueban agresiones repetidas. Tenemos declaraciones de testigos. Tenemos pruebas financieras de desvío de dinero. La acusada no es una víctima, es una criminal». La jueza levantó la mano pidiendo silencio. «Voy a analizar todas las pruebas con cuidado. Por ahora mantengo la medida de protección. La acusada no puede acercarse a la niña. Además, determino que se realice una pericia psicológica a Laura para evaluar el impacto emocional. La próxima audiencia será dentro de 30 días. Se cierra la sesión». Viviana salió del juzgado furiosa. Marcelo sintió un alivio parcial, pero sabía que la batalla apenas estaba comenzando. En las semanas siguientes, Laura continuó el tratamiento con Julia. La psicóloga usaba técnicas de terapia lúdica, ayudando a la niña a expresar sus sentimientos a través de dibujos, juegos e historias. Poco a poco, Laura comenzó a hablar sobre lo que había sufrido. Contó sobre los días encerrada en la habitación, sobre el hambre, sobre el miedo constante. Cada revelación era una puñalada en el corazón de Marcelo, pero también era un paso en dirección a la curación. Una tarde, mientras dibujaba, Laura hizo una pregunta que tomó a Julia por sorpresa. «¿Por qué la tía Viviana me odiaba tanto?» Julia eligió las palabras con cuidado. «A veces, Laura, las personas hacen cosas malas, no porque nosotros hayamos hecho algo mal, sino porque ellas mismas están heridas por dentro. Viviana tenía problemas que nada tenían que ver contigo». Laura miró el dibujo que estaba haciendo. Era una casa con una puerta abierta y un sol brillando. «Yo solo quería que mi madre estuviera aquí». Julia se acercó y abrazó a la niña. «Lo sé, querida, pero ahora tienes a tu padre, y él te ama mucho». Laura apoyó la cabeza en el hombro de Julia y por primera vez lloró libremente. No era un llanto de desesperación, sino de alivio, como si finalmente pudiera soltar todo lo que estaba atrapado dentro de ella. Marcelo, que estaba en la puerta de la habitación, observó la escena con lágrimas en los ojos. Entró despacio y se unió al abrazo. Los tres se quedaron allí por largos minutos, unidos en un momento de dolor compartido y esperanza renovada. Aquella noche, Marcelo acostó a Laura en la cama y se quedó a su lado hasta que se durmió. Antes de cerrar los ojos, Laura susurró: «Papá, ¿te vas a quedar aquí siempre?» Marcelo le besó la frente. «Siempre, mi hija, siempre». Y por primera vez desde que Rosa había partido, Marcelo sintió que estaba en el camino correcto. El camino era largo, lleno de obstáculos y dolor, pero al final de él había la posibilidad de reconstruir lo que había sido destruido. Había la oportunidad de devolverle a Laura lo que le había sido quitado. Y por encima de todo, había amor suficiente para curar las heridas más profundas. Los 30 días hasta la próxima audiencia pasaron como una montaña rusa emocional. Marcelo dedicaba cada minuto del día a Laura, acompañando cada sesión de fisioterapia, cada consulta con Julia, cada pequeño progreso. Y progresos había. Laura comenzó a mover los dedos de los pies, un movimiento casi imperceptible, pero que llenó a Marcelo de esperanza. La fisioterapeuta, una mujer llamada Carla, explicó que el trauma en la columna no era irreversible, pero exigía dedicación y paciencia. «Vamos despacio, pero vamos a llegar».
Laura es fuerte. Tiene mucha voluntad. La niña, de hecho, tenía voluntad. En los días difíciles, cuando los ejercicios dolían y el cansancio pesaba, ella miraba a su padre y encontraba fuerzas para continuar. Marcelo estaba allí, siempre presente, siempre animando. La casa, antes fría y sofocante, comenzaba a cobrar vida nuevamente. Marcelo trajo de vuelta fotos de Rosa, las colocó en 1900 portarretratos por la sala. Laura pasaba horas mirando la imagen de su madre, susurrando conversaciones silenciosas. Julia sugirió que Laura escribiera cartas a Rosa. No importa que ella no pueda leer, lo importante es que tú expreses lo que sientes. Laura aceptó. La primera carta fue corta. Mamá, te echo de menos todos los días. Papá está aquí ahora. Creo que te alegrarías. Marcelo encontró la carta sobre la mesa de la habitación de Laura y no pudo contener las lágrimas. Él también comenzó a escribir, no para Rosa, sino para sí mismo. Anotaba los progresos de Laura, los momentos de alegría, los desafíos superados. Aquellas páginas se convirtieron en un diario de la reconstrucción, una prueba de que era posible renacer de las cenizas. Mientras tanto, la inspectora Patricia seguía reuniendo pruebas. Marcelo, siguiendo el consejo de Fabio, había instalado cámaras de seguridad por toda la casa antes de la salida de Viviana. Las cámaras quedaron encendidas por algunos días, capturando todo, y lo que capturaron fue chocante. La noche en que Viviana aún estaba en la casa, antes de recibir la medida de protección, las cámaras mostraron a ella y a Alberto, el primo, conversando en la sala. La conversación fue registrada con claridad asombrosa. Necesitas borrar todo, Alberto. Si descubren las transferencias, estamos perdidos. Alberto estaba nervioso. Te avisé que ibas demasiado rápido. 200.000 reales, Viviana. ¿Cómo creíste que esto pasaría desapercibido? Viviana soltó una risa amarga. Él es un idiota. Confía en todo el mundo. Si no fuera por esa niña maldita, yo habría conseguido mucho más. ¿Y en cuanto a la niña? Alberto preguntó, la voz baja. ¿Realmente crees que nadie iba a descubrir lo que le hacías? Viviana se encogió de hombros. Los niños problemáticos necesitan disciplina rígida. Si ella hubiera cooperado, nada de esto habría pasado. Pero ahora el daño está hecho. Necesito pensar en cómo revertir esto. Las imágenes mostraban además a Viviana manipulando documentos, intentando esconder papeles, borrando mensajes del celular. Era una prueba irrefutable de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo e intentaba encubrir los crímenes. Patricia llamó a Marcelo hasta la comisaría para ver las grabaciones. Cuando el video terminó, Marcelo estaba pálido. ¿Ella realmente dijo que Laura era maldita? Patricia asintió. Y esto es solo una parte. Tenemos horas de grabación. Vamos a usar todo en el juicio. Fabio, quien también observaba, se volvió hacia Marcelo. Con estas pruebas la condena está prácticamente garantizada. Viviana responderá por maltrato, apropiación indebida e intento de ocultación de pruebas. Marcelo respiró hondo. Solo quiero que esto termine pronto. Laura necesita paz. Finalmente, el día de la audiencia definitiva llegó. Era una fría mañana de octubre, el cielo de Buenos Aires cubierto por nubes grises. Marcelo vistió el mejor traje que tenía, no por vanidad, sino porque quería mostrar respeto al proceso. Laura se quedó en casa al cuidado de Beatriz y Julia. Él se despidió de su hija con un abrazo largo. «Papá, ¿vas a ganar?» Marcelo acarició su cabello. «Haré lo posible, pero no importa lo que pase allí. Tú estás segura ahora. Eso lo prometo». El Palacio de Justicia de Retiro estaba concurrido. Periodistas se aglomeraban en la puerta, cámaras apuntando a todos lados. El caso había ganado repercusión y mucha gente seguía el desarrollo. Marcelo entró acompañado de Fabio, ignorando las preguntas gritadas por los reporteros. Viviana llegó pocos minutos después, también rodeada de cámaras. Usaba un vestido sobrio, azul marino, el cabello recogido en un moño bajo. La expresión era de quien cargaba el peso del mundo, intentando pasar una imagen de víctima incomprendida. La sala de audiencias era grande,
con bancos de madera, una mesa imponente donde la jueza Silvia Méndez se sentaría y un aire solemne que hacía que el corazón de cualquiera se encogiera. Marcelo se sentó al lado de Fabio, respirando hondo para controlar la ansiedad. Del otro lado, Viviana estaba al lado del doctor Reinaldo, su abogado, quien hojeaba papeles con expresión confiada. La jueza entró y todos se levantaron. La doctora Silvia Méndez tenía una presencia imponente. Ella se sentó, se ajustó las gafas y abrió la carpeta delante de ella. «Podemos empezar. Doctor Fabio, la palabra es suya». Fabio se levantó llevando una carpeta llena de documentos. «Señoría, el caso que traemos aquí hoy es de extrema gravedad. La acusada, Viviana Alburquerque Junqueira, cometió crímenes contra una niña indefensa, además de desviar valores significativos de la familia. Tenemos pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales que comprueban cada acusación». Él comenzó presentando el informe médico de la doctora Elena. El informe describía cada marca en el cuerpo de Laura, cada hematoma, cada señal de agresión. La jueza leía con atención, la expresión cerrada. Enseguida, Fabio llamó a la primera testigo. La doctora Elena Moreira subió al estrado, prestó juramento y comenzó a declarar. Ella explicó con detalles técnicos cómo las lesiones en Laura no podían haber sido causadas por caídas accidentales. La distribución de las marcas, la edad de los hematomas, todo indicaba agresiones intencionales y repetidas. El doctor Reinaldo intentó desacreditar la declaración. «Doctora, no es posible que una niña con movilidad reducida se lastime frecuentemente al intentar moverse sola». Elena fue categórica. «No de esa forma. Las marcas indican presión aplicada por manos adultas, no impactos causados por caídas. Además, la niña presentaba signos de desnutrición y estrés crónico, incompatibles con cuidados adecuados». La próxima testigo fue Marlene. La empleada subió al estrado temblando, pero determinada. Relató todo lo que había presenciado, cada insulto, cada día en que Laura se quedaba encerrada en la habitación, cada comida negada. Cuando terminó, muchos en el tribunal tenían lágrimas en los ojos. El doctor Reinaldo atacó. «¿Usted no está inventando estas historias porque tiene miedo de perder su empleo?» Marlene levantó la barbilla. «Yo ya perdí el empleo, doctor, pero no perdí mi conciencia. Todo lo que dije aquí es verdad, y voy a cargar el peso de haber estado callada por tanto tiempo por el resto de mi vida». Doña Irene también declaró. La anciana, de cabellos blancos y voz firme, contó sobre los gritos que oía, sobre las cosas de Rosa siendo tiradas a la basura, sobre la frialdad de Viviana. «Es una mujer sin corazón, señoría. Lo vi con mis propios ojos». Entonces Fabio presentó las grabaciones. Un televisor fue traído a la sala y las imágenes comenzaron a ser reproducidas. El silencio era absoluto. Todos asistieron a la conversación entre Viviana y Alberto. Oyeron a Viviana llamando a Laura maldita, la vieron intentando esconder pruebas. Cuando el video terminó, la jueza Silvia se quitó las gafas y limpió las lentes despacio, claramente impactada. «Doctor Reinaldo, ¿tiene algo que decir sobre estas imágenes?» El abogado estaba visiblemente afectado. «Señoría, las imágenes fueron tomadas sin el conocimiento de mi clienta. Esto configura invasión de privacidad». Fabio replicó inmediatamente. «Las cámaras fueron instaladas en la residencia del señor Marcelo Junqueira, quien es el propietario legal del inmueble. Él tenía todo el derecho de proteger su patrimonio, y principalmente a su hija». La jueza estuvo de acuerdo. «La prueba es válida». «Continúe, doctor Fabio». Fabio entonces presentó los documentos financieros, extractos bancarios, comprobantes de transferencia, todo organizado cronológicamente. Mostró cómo Viviana había desviado más de 200.000 reales y transferido para cuentas de Alberto. También presentó evidencias de que Alberto había usado el dinero para inversiones ficticias, en un claro intento de lavado de dinero. Alberto fue llamado a declarar. Subió al estrado renuente, sudando frío. Intentó alegar que las transferencias eran legítimas, pero Fabio presentó documentos que probaban lo contrario. Alberto terminó confesando que sabía del origen ilícito del dinero,
pero alegó que actuó bajo presión de su prima. Finalmente fue el turno de Viviana de declarar. Ella subió al estrado con postura erguida, pero sus ojos denunciaban el miedo. El doctor Reinaldo hizo preguntas cuidadosas, intentando construir una narrativa de que Viviana era una mujer dedicada, que cometió errores por estar sobrecargada. Viviana habló con voz suave, casi llorosa. Yo intenté ser una buena madre para Laura. Sé que cometí errores, que fui demasiado dura a veces, pero nunca tuve intención de lastimarla. Yo solo quería que ella aprendiera disciplina. Fabio se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Viviana, usted dijo que nunca tuvo intención de lastimar a Laura, pero tenemos un video donde usted llama a la niña maldita. ¿Cómo explica esto? Viviana dudó. Yo estaba nerviosa. Hablé sin pensar. Fabio continuó implacable. ¿Y las transferencias bancarias? ¿Cómo explica el desvío de 200.000 reales? Viviana intentó mantener la compostura. Eran inversiones que hice con autorización de mi marido. Fabio presentó documentos. Aquí está la declaración del señor Marcelo diciendo que nunca autorizó esas transferencias. Y aquí están los extractos probando que el dinero fue a cuentas de su primo, quien admitió en su declaración que sabía del origen ilícito. Viviana comenzó a desmoronarse. La voz le temblaba, las manos le temblaban. Ella intentó culpar a Marcelo, diciendo que él era ausente, que ella tuvo que asumir demasiadas responsabilidades. Pero cada argumento era rápidamente desmontado por las pruebas presentadas. Por fin, la jueza Silvia pidió silencio. Voy a retirarme para deliberar. La sentencia será pronunciada dentro de 1 hora. El intervalo fue tenso. Marcelo salió de la sala y llamó a casa. Julia contestó. ¿Cómo está Laura? Ella está bien, ansiosa por saber noticias. ¿Cómo va todo por ahí? Marcelo respiró hondo. Las pruebas fueron presentadas. Ahora es esperar la decisión. 1 hora después todos volvieron a la sala. La jueza Silvia entró con una expresión seria. Comenzó leyendo un resumen del caso, destacando cada prueba, cada testimonio. Entonces llegó a la parte de la sentencia. Ante las pruebas presentadas, no quedan dudas de que la acusada, Viviana Alburquerque Junqueira, cometió crímenes graves contra una niña indefensa. Los informes médicos, las declaraciones de los testigos y las grabaciones audiovisuales comprueban que Laura fue víctima de maltrato físico y psicológico repetido. Además, la acusada cometió apropiación indebida, desviando valores significativos de la familia. La jueza hizo una pausa, mirando directamente a Viviana. Por lo tanto, condeno a la acusada a 4 años de reclusión en régimen cerrado por el delito de maltrato y 2 años más por el delito de apropiación indebida. Las penas serán cumplidas de forma consecutiva. Además, determino el resarcimiento integral de los valores desviados, con intereses y ajuste monetario. Viviana se desplomó en la silla, el rostro entre las manos. El doctor Reinaldo intentó argumentar, pero la jueza fue firme. La decisión está tomada. En cuanto a Alberto Fonseca, la jueza continuó. Por los delitos de receptación y lavado de dinero, lo condeno a 3 años de reclusión en régimen semiabierto, con posibilidad de progresión mediante buen comportamiento. Alberto bajó la cabeza, derrotado. La jueza aún mencionó a Marlene. En cuanto a la empleada, Marlene Silva, aunque falló en denunciar los abusos, su cooperación posterior fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, no habrá penalidades criminales, pero recomiendo que busque apoyo psicológico para lidiar con el peso de esta experiencia. Marlene se limpió las lágrimas, asintiendo en silencio. Finalmente, la jueza se dirigió a Marcelo. Señor Junqueira, la custodia definitiva de Laura le es concedida a usted. Recomiendo que continúe el tratamiento psicológico de la niña y que mantenga el seguimiento regular con el Consejo de Protección de Menores durante los próximos 6 meses. Que esta experiencia sirva de aprendizaje y que usted nunca más se ausente de la vida de su hija. Marcelo se levantó emocionado. Gracias, señoría. Haré todo a mi alcance para garantizar la felicidad de Laura. La sesión fue cerrada. Viviana fue llevada bajo custodia, gritando que todo era injusto, que ella era la verdadera víctima.
Pero nadie le creía ya. La máscara se había caído completamente. Marcelo salió del juzgado rodeado de reporteros, pero esta vez no huyó. Dio una breve declaración. Hoy se hizo justicia. Mi hija podrá finalmente vivir en paz. Agradezco a todos los que nos apoyaron en esta difícil jornada. Él volvió a casa más ligero de lo que había salido. Al abrir la puerta, encontró a Laura en la silla de ruedas, esperando ansiosa. «Papá, ¿y bien?» Marcelo se arrodilló delante de ella, sujetando sus pequeñas manos. «Terminó, hija. Ella no va a volver más. ¿Estás segura ahora?» Laura abrazó a su padre con fuerza, llorando de alivio. Beatriz y Julia también estaban emocionadas, compartiendo aquel momento de victoria. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Laura continuó la fisioterapia con dedicación impresionante. 6 meses después de la sentencia, ella consiguió ponerse de pie con apoyo por primera vez. Marcelo estaba a su lado sujetándola, y cuando Laura dio el primer paso tembloroso, él no pudo contener las lágrimas. «Lo lograste, hija mía, lo lograste». Laura sonrió, una sonrisa verdadera, amplia, llena de vida. «Papá, lo logré». A partir de allí, los progresos fueron constantes. Laura volvió a andar con ayuda de andador, luego con bastón, hasta que un día, casi un año después de aquella tarde terrible en el patio, ella caminó sola por la sala. Marcelo organizó una pequeña fiesta para celebrar. Doña Irene vino trayendo un pastel de chocolate. Beatriz y Julia estaban presentes, además de Carla, la fisioterapeuta. Todos aplaudieron cuando Laura atravesó la sala caminando sola, sin apoyo. La niña se detuvo en medio de la sala y levantó los brazos en victoria. «Lo logré, mamá, lo logré». Marcelo miró el portarretratos de rosa sobre el estante y sintió que ella estaba allí, de alguna manera orgullosa de su hija, orgullosa de él por finalmente haber despertado y asumido el papel de padre. Laura volvió a estudiar, esta vez en una escuela nueva, donde los profesores fueron orientados sobre su historia y sus necesidades. Y su amigos participó en actividades, volvió a ser niña. La sonrisa, que había desaparecido por tanto tiempo, ahora era constante. Marcelo cambió completamente su vida, redujo drásticamente los viajes, pasó a trabajar más desde casa y siempre que necesitaba salir, se aseguraba de que Laura estuviera bien acompañada y segura. Él nunca más cometería el error de colocar el trabajo por encima de su hija. En las noches de viernes, padre e hija tenían un ritual. Se sentaban juntos en el sofá, veían una película y comían palomitas de maíz. Laura apoyaba la cabeza en el hombro de su padre y susurraba: «Papá, te amo. Yo también te amo, hija. Más que a nada en este mundo». 1 año y medio después del juicio, Laura estaba irreconocible. Caminaba normalmente, había vuelto a correr por el patio, jugaba con otros niños. Las marcas físicas habían desaparecido. Las marcas emocionales aún estaban allí, pero Julia continuaba el seguimiento y Laura estaba aprendiendo a lidiar con el trauma. Una tarde, Laura estaba dibujando en la habitación cuando Marcelo entró. Ella le mostró el dibujo. Era una familia. Un hombre, una niña y encima de ellos, una estrella brillante. «Esa es mamá, ¿verdad?» Marcelo señaló la estrella. Laura asintió. «Ella nos está cuidando desde arriba». Marcelo abrazó a su hija. «Con seguridad lo está, y está muy orgullosa de ti». Laura miró a su padre, los ojos brillando. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, mi amor. Puedes preguntar cualquier cosa». Laura dudó, pero entonces reunió coraje. «¿Puedo volver a ser feliz? Después de todo lo que pasó, ¿puedo sonreír de verdad de nuevo?» Marcelo sintió que el corazón se le oprimía, pero sonrió. «Ya estás sonriendo, Laura. Mira. Y esa sonrisa es real, es verdadera, y nadie nunca más te la va a quitar». Laura se tocó el propio rostro, como si probara su propia felicidad. Entonces sonrió aún más. «Tienes razón, papá. Estoy feliz». Y allí, en aquella habitación que ya había guardado tanto dolor, floreció algo nuevo. La esperanza, la curación,
el nuevo comienzo. Marcelo sabía que el pasado nunca sería borrado. Las cicatrices, invisibles o no, siempre estarían allí. Pero él también sabía que el futuro era de ellos para construir. Y mientras Laura tuviera aquella sonrisa en el rostro, mientras ella continuara soñando, corriendo, viviendo, nada más importaba. La noche siguiente Laura escribió otra carta a Rosa. Esta vez era diferente. Mamá, estoy bien ahora. Papá me cuida todos los días. Volví a andar, volví a jugar, volví a sonreír. Sé que estás orgullosa. Te amo para siempre. Marcelo encontró la carta y la guardó junto con todas las demás, en una caja especial. Un día, cuando Laura fuera mayor, ella podría leerlas todas y ver cuánto había crecido, cuánto había superado. Por ahora lo importante era vivir, un día a la vez, una conquista a la vez, una sonrisa a la vez, y así, padre e hija siguieron juntos, unidos por el amor que siempre estuvo allí, pero que ahora brillaba más fuerte que nunca. Unidos por el dolor que los transformó, pero no los destruyó, unidos por la certeza de que, no importa lo que viniera, ellos lo enfrentarían juntos. La casa en el Morada de las Acacias ya no era un lugar de miedo, era un hogar. Era el lugar donde Laura podía ser niña, donde Marcelo podía ser padre, donde ambos podían curar las heridas y construir recuerdos felices. Y en el patio, debajo del guayabo donde tantas lágrimas fueron derramadas, ahora resonaban risas. Laura jugaba, corría, vivía. El osito de peluche de su madre aún estaba allí, pero ahora compartiendo espacio con nuevos juguetes, nuevas alegrías. Marcelo observaba desde la ventana, el corazón desbordante de gratitud. Gratitud por haber despertado a tiempo, gratitud por haber luchado, gratitud por tener a su hija de vuelta. Y Laura, corriendo libre por el jardín, levantó los ojos al cielo y susurró: «Gracias, mamá, por cuidarnos». La brisa suave meció las hojas de los árboles, como una respuesta silenciosa, y en ese momento todo estaba bien. Finalmente, todo estaba bien. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo y Laura haya tocado profundamente sus corazones. Si usted se emocionó con este viaje de dolor, lucha y reconstrucción, deje su like en este video, suscríbase al canal para no perder ninguna de nuestras historias y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más le marcó. ¿Fue el coraje de Laura? ¿La transformación de Marcelo? ¿El triunfo de la justicia? Queremos saber su opinión. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más humano, más profundo y más real de las relaciones familiares. Historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la responsabilidad y el poder de la segunda oportunidad. No olvide activar la campanita para recibir notificaciones siempre que publiquemos un nuevo episodio. Su presencia aquí hace toda la diferencia. Le esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones. Hasta entonces, cuide de quien ama, porque la familia lo es todo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.